la anatomía del sistema respiratorio. Entonces, pues ustedes, porque a mí ya se me olvidó, ustedes son los que vieron anatomía hace un año. ¿El respiratorio? Yo la vi hace 40. Se supone, profe, que se divide en alto y bajo, ¿verdad? Entonces el alto sería la nariz, después pasaría la glotis, la laringe, la faringe. Sí. Luego pasaría, me falta una, me faltan dos. Luego pasaría la tráquea, la bifurcación pulmonar y primero sería bronquios, bronquiolos y Bueno, alveolos. para no hacer un dibujo y que se burlen de mi dibujo, Pero ¿cómo? vamos a alistarlo, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que empieza por una narina, o en algunas especies se llaman hoyares, o fosas nasales. Luego sigue, ¿qué? La glotis, ¿sí? Una faringe. Luego sigue una tráquea. Luego sigue bronquios principales, derecho e izquierdo, ¿cierto? Luego sigue bronquiolos. Luego sigue alveolos. Pero estos bronquiolos están ubicados en los sacos bronquiales, o más bien los alveolos están en los sacos alveolares. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Sí? Ok. Ahora usted que yo lo espero. Va donde la secretaria de Adriana, dígale que a se le acabó por enésima vez el marcador, que si por favor le envía uno. Si me dan uno fino bueno, solamente me sirve uno para el año. Nariz. ¿Cómo es que es tu nombre? Laura, tú me haces un favor inmenso. Respiras, inspiras y expiras. Todos, vamos a inspirar y vamos a expirar. Vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginar que estamos en la playa, son las 4 de la tarde, que está bajando el sol y que estamos tomando una cerveza fría. Vamos a imaginarnos eso. No puedo decir lo que ¿No? te Ay, ustedes son aburridos. No, Pero vamos a inspirar y expirar. Y vamos a analizar qué sucede con ese aire que estamos inspirando, cómo llega a los pulmones y cómo movemos nosotros nuestro cuerpo para poder generar el proceso de inspiración y cómo movemos el cuerpo para generar el proceso de expiración. Ese es el mejor ejemplo para entender la fisiología respiratoria. Entonces, dicho eso, ya les dije qué es lo que hay, cuál es el proceso respiratorio, qué involucra el proceso respiratorio. El proceso respiratorio involucra un proceso de inspiración y un proceso de expiración, ¿sí? Con un mínimo stop en medio cuando se acaba la inspiración y va a iniciar la expiración. Nosotros cogemos, inspiramos como que se demora un microsegundo y ahí se expira. Siempre hay un pequeño reposo para generar el proceso. Listo, ya que llegó este tema. Muchas gracias, muy formal. Nada. Entonces, este proceso de inspiración y expiración nos lleva a un transporte ¿de qué? De aire. Y eso nos recuerda a la canción de Maná.
proceso inspiratorio y expiratorio solamente sirve para transportar aire. ¿De dónde? De la atmósfera al interior. Entonces ese transporte y ese proceso de inspiración e expiración lo vamos a denominar un proceso de ventilación. Es un proceso de ventilación. Ustedes han visto en las películas y en las personas cuando están por allá en coma, hay un aparatico que como un acordeón que sube y que baja, que sube y que baja. Ese es un ventilador mecánico. Y lo que hace es como es un sistema de fuelle que lo que hace es coger el aire que hay en una cosita y mandarlo por el interior de un tubo a la persona que está conectada. En nuestro caso es igual, en los animales es igual. Tienen que tener un tubo conectado para poder ingresar el aire de manera mecánica. En el caso de que el paciente no tenga la capacidad de realizar ese proceso ventilatorio. Para generar ese proceso ventilatorio y ese movimiento o ese transporte de aire en la inspiración y sacar el aire en la expiración, se hace a través de unos movimientos musculares. Entonces, los inspiratorios involucran el diafragma, el músculo abdominal recto. Nosotros cogemos, inspiramos y ¿qué movemos? Toda la fuerza abdominal, todo el músculo abdominal para ensanchar o hacer mover el diafragma, ¿cierto? Y a su vez tenemos que expandir la caja torácica. La caja torácica se expande gracias a unos músculos que se llaman músculos intercostales. Y en este caso, los músculos intercostales, ¿cuáles? ¿Externos o internos? En este caso, los externos. En la inspiración. En la expiración, tenemos que se relaja el diafragma, se relaja el músculo abdominal y se genera la tensión del músculo intercostal interno. Entonces los músculos intercostales internos ayudan a la relajación de la caja torácica, pero a su vez tiene que relajarse el músculo abdominal recto y el diafragma para poder generar la expiración. No, si no hagan el ejercicio, vuelvan a hacerlo. Inspiren y expiren. Mira, el diafragma y el músculo abdominal se relajan. Pero el diafragma, la caja torácica tiene que volver a achicarse. Y se achica es por la acción tensora de los músculos intercostales externos. No, los músculos intercostales no se relajan. Ellos son los que aprietan. Ese está relajado. Este abdominal está tenso. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso ventilatorio. El mecanismo por el cual se transporta el aire de la atmósfera a la cavidad torácica, a las vías respiratorias. ¿A cuáles vías respiratorias? En este orden, viaja el aire de una manera bidireccional. En la inspiración y luego en la expiración. ¿No? A ver, ¿tú puedes inhalar y exhalar a la vez? No, no puedes. Inhalas, exhalas. Ese proceso se llama ventilación. ¿Listo? Y ese proceso ventilatorio, para que se dé,
porque tú tienes que mover una caja torácica para que esa caja torácica se expanda, para que los pulmones se puedan insuflar. Participan en esta serie de músculos, ¿sí? En la inspiración y en la expiración. Y el aire ingresa por la fosa nasal, o ya sea por la boca, como quieran respirar, pero sí o sí tiene que pasar de la glotis a la tráquea, y de la tráquea a los bronquios, bronquiolos, y el último punto donde llega el aire es en los alveolos, ¿sí? Entonces, uno inhala y el aire llega hasta el alveolo. Y el proceso de exhalar, desde el aire que hay en el alveolo, sale. Entonces ahí no es que haya aire remanente. Bidireccional. O sea, en la inspiración se va en un sentido y en la expiración va en el sentido contrario. Hasta ahí pase. Parece. Sí. ¿Cuál es el objetivo del proceso fisiológico respiratorio? El objetivo fisiológico respiratorio es, en últimas, y es importante y el trascendental, es llevar oxígeno, ¿cierto? Es eso. Sin oxígeno podemos respirar todo el aire que sea, pero si no, ese aire no tiene oxígeno, como dicen por ahí, Highlander. Entonces, esta vaina se convierte en lo más preciado que pueda tener. Es el oxígeno. ¿Y el oxígeno dónde está? En la atmósfera, ¿cierto? Aquí tenemos oxígeno. Pero no solamente tenemos oxígeno, tenemos otros componentes en el gas o en el aire que respiramos. Tenemos nitrógeno y CO2. Nitrógeno se escribe N, ¿cierto? Ya me olvidó. Muy bien. Esa es la estructura de gases importantes que tiene el aire. Estemos aquí en Neiva, estemos aquí en este salón, estemos en Cerro Neiva, estemos en Bogotá, estemos en la playa que le dije que quería estar, pero que ustedes no quisieron estar conmigo. Estemos en el Everest. Donde estemos parados, nosotros respirando por cuenta propia, siempre vamos a tener estos tres componentes de gases. Ahora, siempre va a ser que dentro de ese componente de aire, el 21% siempre será oxígeno, el 78.7 es nitrógeno y el 0.3 es CO2. Eso en un aire sano. Estamos nosotros metidos dentro de un taller con carros permitidos, pues esa no va a cambiar. Pero aquí en este salón, que estamos en un ambiente relativamente sano, tenemos esta proporción. Y esta proporción siempre va a ser así. Vuelvo y le repito. En Neiva, Nueva York, Santa Marta, a la orilla del mar, el Everest, el Nevado de Huila, donde quiera pararse, la proporción de aire, la proporción de estos gases en el aire es igual. Entonces, de aquí sale que nosotros, de la fracción que nosotros inspiramos, nos importa la fracción inspiratoria de oxígeno. Y esto se conoce en la clínica y en el ambiente médico y en el ambiente fisiológico como la FiO2. ¿Sí? Y la FiO2, ¿de cuánto es? Del 21%. Siempre tenemos que asegurar que
siempre tenemos que asegurar que la FiO2 del paciente, la FiO2 en condiciones fisiológicas naturales, sea del 21%. En este caso, nosotros nos garantiza el ambiente la FiO2 del 21%. Fracción inspiratoria de oxígeno. Fracción inspiratoria de oxígeno. Sí, acabo de decirles. ¿Qué puede cambiar eso? No, todos estamos en el mismo lugar. Todos estamos en este salón. Profe, ¿y Todos- eso no puede variar la humedad del ambiente? No. No. Siempre, en cualquier lado que estemos, la fracción inspiratoria de oxígeno es del 21%. Lo que va a ser diferente es la cantidad de oxígeno que hay ahí, no el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje siempre será este. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos en este salón, todos, o aquí somos casi como 20. Todos estamos respirando el mismo aire. Unos más enamorados que otros, otros más atentos que otros, otros más ausentes que otros. ¿Sí? Pero no todos estamos respirando de la misma manera. ¿Qué puede cambiar? Supongamos, la niña está gripada, ¿cierto? Está apestada. Bueno, está gripada, disculpe. El término, ese es el término más coloquial que yo conozco desde que estoy. Está gripada. Al estar agripada, ¿qué tiene? Imaginémonos nosotros con gripa. Hay una secreción Hay licoide, congestión. hay una secreción líquida, hay una congestión, están las vías tapadas. El consumo de aire de ella va a ser diferente al consumo de aire del señor que está sano. Es decir, la FiO2 de él es más eficiente que la FiO2 de ella. Pero, en términos generales, a ambos se les está otorgando la misma cantidad de oxígeno. Que ella sea menos capaz de consumirlo, ¿sí? Es otra cuestión diferente. Bien. Ahora, Voy a mirar cómo se entra ahí. en la anatomía que nosotros tenemos de las vías respiratorias, ya que las vimos ahí, ¿cierto? Son esas. Esas vías respiratorias, de manera fisiológica, se van a dividir en vías respiratorias, en espacio muerto y en espacio fisiológico. ¿Y a qué se da ese nombre de espacio muerto o espacio fisiológico? El objetivo de transportar el oxígeno a la vía respiratoria, el objetivo de transportar el aire a la vía respiratoria es captar el oxígeno y generar un mecanismo de transporte de gases y oxigenar el cuerpo. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se realiza eso? ¿Dónde se puede hacer que el oxígeno que hay dentro de ese aire pueda ser atravesado, pueda atravesar alguna barrera para que llegue al torrente sanguíneo y que pueda circular por todo el organismo? En los capilares. Se los va a hacer. Alveolos y El único espacio, el único sitio donde se puede realizar ese intercambio gaseoso es en los alveolos. Entonces, estos alveolos lo vamos a conocer como espacio fisiológico.
Todo lo demás de ahí para atrás es espacio muerto. ¿Por qué? Porque en los bronquios uno no puede realizar transporte de gases, no puede generar intercambio de gases, ni en los bronquiolos, ni en los bronquios, ni en la tráquea, ni en la glotis, ni en la boca, ni en la nariz. ¿Sí? En ningún lado se puede generar un intercambio gaseoso, sino única y estrictamente en el alveolo. Las demás vías respiratorias se llaman estructuras anatómicas de espacio fisiológico muerto. ¿No? Sirven para transportar, pero cumplen una función importante, porque es que su integridad anatómica va a generar la capacidad fisiológica del proceso respiratorio. Si nosotros tenemos una obstrucción en la tráquea, pues no va a pasar aire. Y si no va a pasar aire, pues no va a pasar suficiente oxígeno. Y si no pasa oxígeno, no hay intercambio gaseoso. Bien. ¿Listo? Gracias. Muy amable. Sí, ya, pues ya. Pollo que limpia el tablero bien. El siguiente aspecto es, como estamos hablando, es el intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso se da del oxígeno alveolar al capilar alveolar. Este capilar alveolar está por fuera del alveolo, obviamente, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo hacen para que el oxígeno que esté acá pueda pasar hasta aquí? No, los capilares. Aquí no hay túneles, no hay canales. Esta es una membrana cerrada, herméticamente cerrada a líquidos. El capilar, pues ustedes ya saben, es una vasculatura, el músculo liso. La ley de Boyle. La ley de Boyle dice que todos los gases pueden pasar de mayor concentración a menor concentración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ideal de oxígeno que haya en el capilar? ¿Cuál es lo ideal que tiene que haber de oxígeno en el cuerpo disponible? 21, profe. No, No, ni idea. 100%. 100. Traducidos a miligramos son 100 miligramos por 100 miligramos de mercurio. ¿Sí? Entonces, en el alveolo, ¿cuánto tiene que haber? También 100. No, porque si quieren serían iguales. Y si son iguales, hay un equilibrio y no pasa. Tendría que ser más de 100. Fisiológicamente, en condiciones 120. normales, a alturas sobre el nivel del mar,
la presión del aire en el alveolo es de 104. De esa manera, 104 es mayor que 100. ¿Y por qué lo digo que es a altura sobre el nivel del mar? Porque la altura sobre el nivel del mar tiene una presión atmosférica, ¿cierto? ¿Cuál es la presión atmosférica del aire sobre el nivel del mar? 760 milímetros de mercurio. Es la presión atmosférica a nivel del mar. Ahora, ¿me repites tu nombre? Laura. Si estamos en la playa, no los invitemos a ellos porque no quisieron ir. Vamos para la playa, 5 de la tarde, un full atardecer, delicioso, cervecita fría. Niña acá, niña allí. ¿Sí? Y estamos respirando nosotros relajados. 760 milímetros de mercurio. Si yo te digo a ti, saca la FiO2 en este momento, ¿cuál sería la FiO2 de esa presión atmosférica allá en la playa? Sin contar la taquicardia que yo tendría. Oh, sácala. Dime. No. La FiO2 de 760. Esa es la presión atmosférica ambiental del aire. Serían La brisa que nos está 749. pegando. 149. ¿Vale? No sé más. ¿Cuánto sería? 749. Sencillo, recuerden de que la FiO2 es el 21%, saquen el 21%. 749, ¿no? Ah, casi le saca un ojo, ¿no? Pues, entonces solamente estaba pensando en qué hacer en ese momento. Sí, no, el medio de la playa pensando eso. 159. 159. 160. 159. Por eso, 160. Entonces tenemos que la FiO2 es 159 milímetros de mercurio afuera, en el aire, ¿sí? Pero hay que respirar. Y en el proceso respiratorio vimos acá unas estructuras anatómicas en donde el aire entra por la fosa nasal, entra a la glotis, entra a la tráquea, llega a los bronquios, se divide en los bronquiolos en un espacio anatómico muerto. Y ese espacio anatómico muerto tiene un espacio, y ese espacio consume un aire, es decir, que hay un aire atrapado ahí, ¿sí? Que va minimizando la presión hasta que llegue al alveolo con 104. ¿Sí? ¿Entendieron? Bien. Por esa razón es que la presión del oxígeno alveolar es de 104. Con condiciones fisiológicas normales, espectaculares, a 760 milímetros de mercurio. Vamos a hacer otro ejemplo. Vámonos para Neiva, capital bambuquera, ¿sí? Donde están las mujeres más complejas y complicadas en este planeta, donde sí existen los hombres. Sí, yo no soy Williams. ¿Cuál es la presión atmosférica de Neiva? A ver, internet, ahí calcula. Averigua, presión atmosférica de Neiva. Pum, pum. Dan como 500 y pico, 600. Es de Milímetros de mercurio. Pásalo, hombre. Presión atmosférica de milímetros de mercurio. De 350 a 760. 745. ¿Listo? No es lo mismo. No es lo mismo. 745. En Neiva, aquí es donde yo quiero estar. Es decir, en la playa. Acá donde le toca. Gracias por darme el golpe de realidad. ¿En Neiva cuánto es? 750. Sáquenle el 21% a esto. Nos va a dar un valor diferente. Pequeño, pero diferente. ¿Cuánto es? 1.57.
No, ¿cómo? 157. Sí, sí. 157. Listo, ahora vamos para Bogotá. ¿Cuál es la presión atmosférica de Bogotá? Estamos unos 1600 metros más cerca de la estrella. Ya llegamos allá y ya nos cansamos. 560. 560. Sáquenle el 21. ¿150? No, 117. ¿Cuánto dice? 117. 117. Algunos de ustedes, bueno, muchos de ustedes habrán ido a Bogotá, ¿cierto? Sí, Los que han ido han sentido que si caminan rápido se agitan. Ahí estamos. Muy bien. Y si van a jugar peor. Ahora listo, vámonos para otro lado. Vámonos para el Everest. ¿Listo? Presión atmosférica del Everest. Es 760. No, ¿cómo No, así? tiene que ser más baja que eso. Si va bajando en la medida que ¿Del va Everest? escalando. El Everest. 253. Bueno. 210, 253. 250. Sáquenle el 21% a eso. 52. Allá vamos por ahí. Pero ahí, Es que si puedo quiere jugar caminar fútbol. descalzo. Muy bien. Entonces, ¿qué indican los indicadores? Si nosotros estamos allá, donde quiero estar, Mire, Julián. estoy respirando delicioso. Si estoy aquí en Neiva, estoy respirando bien, porque estoy muy cercano a este valor. Y en todos, y si estoy incluso en Bogotá, a pesar de que me cuesta en un principio respirar en unos días y hacer ejercicio, voy a tener la posibilidad de cumplir con esta relación, ¿sí? De manera un poco más difícil, pero puedo cumplir. Pero si yo me voy para el Everest, pues este valor aquí afuera nunca va a ser posible de poder llevar, de ser mayor a la presión de oxígeno capilar, ¿sí? O sea, esta presión de 52 milímetros de mercurio afuera nunca me va a dar la posibilidad de ser mayor al 100 del capilar. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí puede que me lleguen 20, ¿sí? Y si me llegan 20 acá, cuando se agote se vaya agotando este recurso, lo único que puede pasar acá son 19 milímetros de mercurio, ¿sí? Y eso hace imposible oxigenar los tejidos, principalmente el tejido nervioso. Y es ahí donde usted va caminando y siente mucho sueño, mucho cansancio y se acuesta a dormir y nunca más se levanta. Porque se murió por una hipoxia. Y si usted sube una montaña, puede sufrir eso mismo. Su condición respiratoria no es la más óptima. Lleva Murillo. Se va a Murillo y sube desde Neiva, que está a 440 metros, y sube a Murillo a la laguna, a los termales, que están a 4000 metros, le va a costar. Bastante. Lo digo por experiencia. Le va a costar. Bien. Ahora, que con esa pasamos entre que agua aquí estamos Para los de los de allí. Muchachos, ¿qué les estoy tratando de explicar? 1. La FiO2. 2. La concentración de presión de oxígeno alveolar fisiológica requerida para que se cumpla que en el capilar alveolar haya un 100% de disponibilidad de oxígeno a 100 milímetros de mercurio, que sería el total y lo ideal que puede tener de oxígeno la sangre. ¿Listo? Cualquier alteración que se produzca en el espacio anatómico muerto, en el transporte del aire, va a afectar
considerablemente el oxígeno alveolar. Una gripa, una neumonía, una bronquitis, un colapso traqueal, un cierre de las narinas, todos esos problemas que tienen nuestros pacientes van a afectar la concentración del oxígeno alveolar y por ende va a afectar la concentración de oxígeno capilar. Y si se afecta la condición de oxígeno capilar, pues se merma la oxigenación de los tejidos, principalmente en el sistema nervioso. ¿Hasta ahí entendido? Tenemos el alveolo otra vez y tenemos que el capilar, este es el capilar venoso, porque hay un capilar arterial. Y este capilar venoso tiene 40 milímetros de mercurio de CO2. ¿Y cuánto hay de CO2 alveolar? 104. No, CO2 alveolar. El 0%. Entonces, la posibilidad de que el CO2 se pase al alveolo o migre o cambie o se transporte al alveolo es altísima. Pero ojo, porque si este CO2 alcanza valores de más de 40K, no se va a transportar. ¿Sí? ¿Y eso cuándo ocurre? En los casos de intoxicación con CO2. Si nosotros nos metemos a un taller con los carros prendidos y nos encerramos ahí, nos vamos a morir. Y si nos queremos eutanasiar, prendemos el carro, lo conectamos a una manguera de sosto y la ponemos dentro y cerramos los vidrios y morimos contentos. Como murió la familia en San Andrés. En San Andrés. Bien. Profe, ¿y cómo encontraríamos al alveolo? El alveolo, no los violes. ¿Cómo lo encontraríamos cuando hay desintoxicación? Ah, no, mi amor, eso pregúntale al patólogo. O sea, no lo podemos mirar a simple vista, profe. Sí, morfológicamente eso no se puede mirar, sino que en micro. Podemos ver las estructuras anatómicas macroscópicas, pero el hallazgo relevante es el micro. Macroscópicamente le Lo pueden- vamos a mirar normal, digámoslo no, le así. pueden mirar un enfisema, le pueden mirar una colección purulenta, pero no más. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces ya tenemos el intercambio gaseoso. Ahora viene la saturación de oxígeno. Ya vimos cómo respiramos, ya vimos en qué cantidad respiramos, ya vimos cómo el oxígeno debe pasar al capilar arterial. El oxígeno puede estar en el capilar, pero el oxígeno disuelto, que es el oxígeno libre, oxígeno disuelto, no sirve de nada si no se satura, si no se une a algo que lo transporte, porque el oxígeno tiene que transportarse a los tejidos, ¿cierto? Entonces, la saturación de oxígeno, que a todos ustedes en el médico le ponen una cosa en el dedito para mirar la saturación, y en el COVID era muy importante eso. Es el porcentaje de oxígeno pegado a la hemoglobina. ¿Sí? Por eso es tan importante los valores de hemoglobina en un paciente. Porque 1.32 moléculas de hemoglobina transporta una molécula de oxígeno. Una molécula de hemoglobina más transporta 1.32 de oxígeno. ¿No?
Al revés. Ah, Qué pena, no, no no, me voy a no, olvidar. claro, eso hace parte del proceso. Bien. Entonces, ¿qué tiene la hemoglobina? ¿Cómo es, profe? La hemoglobina se une al oxígeno en relación de 1.32. ¿Ok? No, Entonces, no le tenemos entiendo. la La hemoglobina. se une al 1.3 de oxígeno. Tenemos la hemoglobina, ¿cierto? En un grupo M. ¿La hemoglobina qué tiene? Puentes ferrosos, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Puentes ferrosos, hierro, ¿cierto? La hemoglobina, alrededor de la hemoglobina, a través de los puentes ferrosos se une el hierro. Esos puentes ferrosos son estrictamente necesarios para la saturación de oxígeno porque es ahí, a través de ese puente ferroso, que se puede unir el oxígeno a la hemoglobina. Puede que tenga mucha hemoglobina, pero si no tiene hierro, no se une el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, se une a través del puente ferroso en la hemoglobina. ¿Sí? Y ese es el porcentaje de oxígeno que se une a la molécula de hemoglobina, se llama saturación de oxígeno. ¿Está saturando bien? ¿Está saturando mal? La saturación está en 97, 98. Debe estar por encima de 95, por debajo de 95 ya está saturando mal y empieza a complicarse el paciente. Todo lo que esté por debajo de 95, 94, 93, crítico, 87 para abajo. ¿Sí? Si el paciente está por 87 para abajo, está saturando re mal y el grado de hipoxemia es severo. Entonces, tiene que ser por encima del 95%. Ahora, el oxígeno, además de saturarse, de unirse, tiene que transportarse. Él no solamente se une, porque si se une, pues esa vaina se vuelve como un trencito y empieza a andar por la sangre. El oxígeno tiene que llegar a los tejidos. Y eso se da como el transporte y dación de oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno? A través de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, uno es a través de la oxihemoglobina. Ese es el mayor componente o el mayor sistema de transporte del oxígeno a los tejidos. A través, siga, la cual. Está acá ahí. La cafetería. No, allá arriba. Transporte, rayita. ¿Estás en la playa? ¿Tendrás que tomar Yo estoy en la playa, 5 de la tarde, bien acompañado. Y tengo hotel. Muy bien, muchachos. Entonces se transporta como molécula de oxihemoglobina. Esto se llama oxi. Entonces, ¿qué pasa cuando llega al tejido? Al tejido que sea. Llega la hemoglobina y entrega el oxígeno. La hemoglobina queda sola. ¿El tejido qué ha hecho? El tejido ya tiene un producto de desecho, porque ha consumido el oxígeno que tenía. Y lo que tiene es CO2. Entonces, este CO2 se une a la hemoglobina y se llama carboxi. Carboxihemoglobina. Se devuelve, ya que la hemoglobina sigue su transporte, pero ya uniéndose el producto del CO2.
Pero como el CO2 es un producto metabólico, ¿sí?, de desecho, necesita transportarse de manera muy eficiente. Y la hemoglobina no alcanza a transportarlo todo. Es necesario que ese CO2 se transporte de otra forma, y hay una forma mucho más eficiente. Y es con la hidratación del CO2. La hidratación. H2O, profe, dice ahí. Sí, con la hidratación del H2O. Y esa hidratación del CO2 nos convierte, y ya lo vimos en algún sistema que fue en el renal, en ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se convierte en agua más CO2, y de esta manera es que se transporta en la sangre. Profe, Y ¿es en la que? misma sangre se divide en en agua y CO2. Y este CO2 es posible transportarse así hasta que llegue al alveolo. ¿Este es qué? CH... HCO2, No, el HCO3, bicarbonato, ácido carbónico. Y recuerden de que ese ácido carbónico se puede transformar en ¿qué? En un hidrogenión y en un bicarbonato. ¿Sí? Otra vez. Tiene diarrea. No, tranquila, que es por allá. Profe, ¿qué ahí se llama? ¿A dónde? No, allí Arriba, ahí, profe. No, Profe, en la Profe, parte miren. de carbo- Ahí desde... Más para atrás. Ahí. ¿Esto? Sí. Carboxihemoglobina. Carboxy. Sí, te pasa de la niña, Ay, vamos sí. por acá. Carboxihemoglobina. Entonces, ustedes se acuerdan de que en el sistema renal les dije que el sistema renal generaba la regulación ácido-básica del paciente. En HH. La regulación ácido-básica del paciente se regula también en el sistema respiratorio. Son los dos únicos lugares. Y la regulación del sistema del sistema ácido básico a nivel respiratorio se da por esta vía. ¿Sí? De la misma manera que se daba en el riñón, pero en función del transporte del CO2 sanguíneo a través de los flujos de los tejidos hacia los pulmones. Entonces, el CO2 exhalado nos va a garantizar una homeostasis o un equilibrio de los iones hidrogeniones y los iones bicarbonatos en el equilibrio del oxígeno, señora. ¿Me puede decir, por favor, qué dice ahí arriba? ¿Dónde? ¿De dónde sale la hidro? No, al lado. El próximo englobado que tiene, profe. Sí, señor. HCO3. H2 es en la sangre. Y acuérdense que esto lo modifica la anhidrasa carbónica, ¿no? Yo no explico más esta vaina porque lo explicamos en renal. La reacción bioquímica es la misma. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Entonces, ¿para qué inhalamos y para qué exhalamos? Para vivir, profe. Sí, claro, Pero para poder transportar el oxígeno y el CO2. El oxígeno se transporta a través de la hemoglobina como oxihemoglobina, y cuando llega al tejido, la hemoglobina se carga el CO2 y lo carga como carboxihemoglobina. Pero Cuando llegan los el 70 al 80% del transporte del CO2 de los tejidos se hace por la hidratación del CO2 con la regulación ácido-básica del CO2, del ion hidrogenión y del ion bicarbonato. ¿Listo? Para generar la homeostasis del bicarbonato y el hidrogenión a partir de la fisiología respiratoria. Niña, por favor me escribe un puntico para yo mandarle algo.
Ya, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer grupos de 6 personas. ¿De cuántos? 6. 6. Sí. Le acabo de mandar un taller. Bueno. Sí, para trabajar en clase. Para trabajar ahorita en clase y sustentarlo dentro de 8 días. Bien. Para trabajarlo ahora en clase. Y sustentarlo entre 8 días, grupos de 6. Lo desarrollamos, profe, ahorita en clase y en 8 días lo sustentamos. Lo desarrollan como está ahí. Al final aparece una sugerencia didáctica y de esas 6 personas por grupo se dividen en 3 preguntas. 2 personas cogen cada, o sea, las 6 personas se dividen en 3 grupitos, en 3 subgrupos para esa sugerencia didáctica. De pareja. Sí, pero el trabajo, hay un trabajo macro que es de 6 y el último punto es De pareja. dentro de esas 6 personas solo dividen en 3 grupitos. En 3. Para poder terminar de comprender, entender y aprender esto. Manos a la obra.